El educador mediocre, el buen educador, explica. El educador superior lo demuestra. Y el gran educador inspira. William Arthur Ward. Buenas tardes. El tema sobre el que voy a hablar hoy tiene que ver con el ámbito educativo, con la profesión docente, y un tema que se está tocando mucho, que genera muchas dudas, que es la inclusión, porque se habla mucho de inclusión, pero es fácil hablarlo desde la teoría, pero muchas veces inconscientemente se pone todo el peso del trabajo de inclusión a las instituciones educativas, cuando la inclusión puede afectar desde el entorno social del alumno, de donde viene. Este ámbito puede generar una predisposición a sentirse excluido. Inconscientemente, nosotros como docentes, muchas veces sumamos a esa exclusión social, haciendo prejuicios, sin querer muchas veces, haciendo hincapié en la situación social o económica que tienen ciertos alumnos, y no nos damos cuenta que siendo eso, la posibilidad de ese alumno puede verse reducida, que la motivación que podía llegar a tener al momento de ingresar a una institución, ingresando con la intención, con la posibilidad de salir de ese círculo vicioso, de esa situación económica, el superarse, que nosotros con esos prejuicios o sobrenombres le ponemos a situaciones, nosotros dentro del ámbito educativo generamos una identidad a ese alumno, a ese individuo, que le puede marcar para el resto de su trayectoria. Entonces hablamos mucho de inclusión, pero ¿qué hacemos por esa inclusión? Nosotros somos conscientes de que hablamos de dar oportunidades y de que la educación sea igual para todos, pero al momento de ponerla en práctica muchas veces no es así, y no le damos a todos los estudiantes o alumnos la oportunidad de aprender. No nos replanteamos que quizás esas dificultades de aprendizaje tienen que ver con el entorno social, con la motivación, el replantearnos cómo aprende cada alumno, conocer a cada individuo que está dentro del aula, para replantear nuestras estrategias didácticas, no solo el contenido, para llegarle a cada uno de esos alumnos, que muchas veces no es dificultad de aprendizaje en sí diagnosticado como una dificultad, no tiene que ver con la motivación o situación social en la que esté involucrado. Por eso tenemos que conocer la realidad de cada alumno con el que estamos trabajando. De eso se trata la profesión docente, no solamente el manejar contenido a desarrollar, sino todo el contexto de la institución en la que estamos involucrados. Todas estas situaciones que se generen dentro de la institución, que estén a nuestro alcance, pueden estar a nuestro alcance, que somos conscientes que nosotros podemos hacer un cambio o aportar ese granito de arena para sumar y no seguir, pero sumar de forma positiva, hacen a la trayectoria de ese estudiante, que esa trayectoria tiene que ver con todo el ámbito docente y del estudiante,
todo lo que se genera entre docente y el ambiente educativo tiene que ver con la relación que hay entre pares de docentes, de colegas y entre estudiantes. Desde el material que utilizamos en la clase, desde la estrategia, la forma de dar el contenido, la predisposición del docente frente al aula, frente a la clase, el interés, el que dejemos de lado los problemas personales, situaciones particulares que se vivencian dentro del ambiente, para dar todo lo que esté a nuestro alcance al momento de educar. Y también estar preparado o estar abiertos o a disposición de los alumnos que necesiten de las situaciones que se presenten en el momento. El ser conscientes que tenemos que parar nuestra clase y replantear una estrategia para enfrentar una situación que se dé en ese momento, un conflicto, una reacción, una respuesta a algún contenido que estemos dando y que no esperábamos o que no nos planteamos al momento de pensar nuestra clase. Porque más allá de que estén planificadas y estén programadas, siempre hay situaciones que salen a nuestro alcance o de la proyección que hagamos de nuestra clase. Y el estar dispuesto a cambiar sobre la marcha una estrategia, una forma de encarar un tema, de resolver, o sea, las formas de evaluar que tengamos, que tienen que ser particulares, porque cada individuo es único. Si bien tenemos una estructura y ciertos contenidos a desarrollar, todo se flexibiliza a que nosotros somos conscientes de que estamos educando a seres humanos que son pensantes y son únicos. Situaciones que pueden generarse con la diferencia de grupos sociales, de etnias, que muchas veces el docente tiene que dejar de lado su profesión de educar, de docente, que se conoce en lo conceptual desde el contenido, y preocuparse o ocuparse de situaciones personales que se pueden dar dentro del grupo de estudiantes o del grupo de colegas, o resolver situaciones que no debería, pero que si nos ponemos en el papel de educadores nos corresponde el solucionar si la institución no cuenta con el material que necesitamos, y no quedarnos con dar una clase con lo que tenemos, no ser conformistas, siempre buscar lograr esos objetivos y no escudarnos con no cuento con esas herramientas, por eso no puedo dar, o el contexto de esos estudiantes o de esos alumnos no me permite porque no tengo las herramientas, porque son o peor aún, porque el lugar donde está esa institución o el grupo que asiste no tiene condiciones de en un futuro ser profesionales o seguir estudiando o perfeccionarse. Nosotros no somos quienes para medir eso. No nos corresponde a nosotros decidir o decir o prejuzgar quienes están en condiciones o no de en un futuro ser profesional. Nuestro trabajo es educar a los individuos que tenemos enfrente en ese momento, tengan la diferencia social que tengan o la oportunidad que no sabemos qué puede pasar más adelante. Entonces, en ese momento nuestro deber es hacer todo lo posible para que ese contenido, ese aprendizaje se dé. Para que eso se dé también tiene que ver el contacto con la familia, el estar en constante comunicación con la familia, conocer el contexto con el que se está trabajando. La familia tiene mucho que ver, el apoyo de la familia. Nosotros tenemos que estar conociendo con cada uno de los individuos que trabajamos. Tenemos que ser conscientes qué situaciones hay detrás de cada alumno,
Un aspecto importante que influye que un alumno o un estudiante, un docente o un adulto puede afectar al momento de enseñar o educar son las emociones, los sentimientos, algo que se habla, que se tiene que enseñar desde los primeros años de la escolaridad. Desde el nivel inicial se trabaja mucho con las emociones, pero ¿de qué forma? Se habla de emociones, conceptos de emoción, qué son los sentimientos, qué son las emociones, pero ¿cómo enseñamos a reconocer esas emociones? ¿Cómo un niño o un estudiante reconoce esas emociones si no las vivió? ¿Cómo expresar esas emociones? Si ese estudiante no vivió esas emociones o no reconoce, nuestro deber es desde los primeros años trabajar esas emociones, ir día a día o de a poco por semana, si se nos complica el introducir el tema. Es un tema que se da en forma transversal a otras áreas y que se puede trabajar todos los días. Así como se ven muchos ejemplos en que se trabaja el saludo, el simple saludo, porque no todos los niños están obligados a saludar con un beso o con un abrazo. Entonces, así como están las opciones de que un alumno le saluda a un compañero o a un adulto, a una maestra, en ciertas escuelas, implementar esas emociones, pero no con caritas de emoticones, que por ahí muchos niños no reconocen, de buscar fotos reales de niños con emociones, que son de emociones, como por ejemplo estas que tengo acá. Y colocarlas quizás en un rincón del aula, donde las pueden trabajar todos los días, o por semana, o como el semáforo de la conducta, y preguntar cómo nos sentimos hoy. O al momento de escribir la fecha, que en los primeros años se acostumbra el escribir yo soy, mi DNI es, el día está. Agregarle a ese encabezado cómo me siento hoy, y que los niños puedan expresar el cómo se sienten hoy. Y si no saben cómo se sienten, si no reconocen esas emociones, ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Es qué está pasando con ese niño o ese alumno que no reconoce cómo se siente, o qué está pasando en su entorno, o qué necesitamos hacer para que se dé ese reconocimiento a lo que siente. La educación emocional se habla muchas veces como algo que se da genéticamente, el de reconocernos. No todos somos conscientes de que hay personas que reconocen los gestos de otro y saben cómo se siente esa persona sin que se lo diga. Ese es tener la inteligencia emocional. Hay una teoría de los conceptos de inteligencias múltiples. Dentro de esas inteligencias múltiples está la inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional hace referencia a las personas que tienen esa habilidad para reconocer sentimientos, la habilidad para reconocer los sentimientos de otras personas. Esa inteligencia emocional, de conocer los sentimientos de los demás a través de gestos, se puede desarrollar, y esa es la inteligencia emocional que tenemos que enseñar a reconocer, que esto se da con mucho entrenamiento. No vamos a lograr de un día para otro, pero podemos empezar desde los primeros años como nos sentimos hoy. Plantear juegos donde la consigna sea hacer ciertos gestos de algunas emociones, el de juego de la memoria, y buscar pares de memoria y reconocer qué emoción es, o gesto de qué emoción es, o qué está expresando ese rostro, o hacer un collage, una lámina, donde seleccionan o recorten grupos de caras, de imágenes, y puedan describir qué es
está expresando esa persona o ese niño, esa cara, qué expresa en esa imagen. Esas son algunas de las estrategias. Tengo varias estrategias que voy a anexar a este documento, desde juegos, material didáctico, como elaborarlo, hasta selección de cuentos para trabajar distintas emociones o diferentes sentimientos. Una vez por semana podemos leer un cuento que trabaje una emoción, que deje una moraleja y que enseñe qué es la alegría, o la empatía, o el compartir. Esas situaciones que sean todo el tiempo, pero que nosotros tomamos como algo que es habitual, que es normal, que es del día a día, y que puede ayudarnos a mejorar nuestras clases, puede ayudarnos a entender, que se entiendan entre compañeros, que sepan qué le está pasando al otro, porque está así, y no prejuzgar ciertas expresiones o ciertos sentimientos de los demás, como es habitual que suceda. Todo esto que tiene que ver con el ámbito educativo se puede dar y se puede mejorar siendo un docente reflexivo. ¿Reflexivo cómo? No el simplemente hecho de pensar es reflexionar, porque pensamos todos pensamos en algún momento, inconscientemente pensamos. Reflexionar tiene que ver mucho más allá de simplemente pensar en algo que pasó, sino es volver sobre situaciones o actitudes o actos personales o grupales, individuales, desde trabajos en grupo, y reflexionar sobre cómo sucedieron los hechos, cómo se dio, qué podemos hacer para cambiar, para mejorar, verle el lado positivo, si estuvo bien, qué podemos hacer para sumar y de mejor, qué cambiaría de esa situación. No solo el planear una clase a futuro, sino que después de desarrollar esa clase, el poder reflexionar y decir, esto me salió bien, esto cambiaría, ¿por qué se dio esta situación? Me siento bien con lo que logré. Todos esos elementos hacen que un docente reflexione. Esto es algo que en un primer momento se hace como deber, de que te dicen que tenés que reflexionar sobre tus prácticas y ser un estudiante reflexivo o un profesional reflexivo. Después ya es para lograr objetivos más amplios. Y una vez que ya tenés el hábito de reflexionar, esa reflexión ya se da como una costumbre, una necesidad, y no siempre tiene que ser por un problema, una situación de crisis. Muchas veces no tiene que estar presente esa problemática para reflexionar, no por el hecho de reflexionar, de mejorar a nosotros mismos como individuos educadores y como seres humanos que están dentro de una sociedad. A todo esto pueden surgir muchas preguntas y hay mucho tema para desarrollar. Lo único que les puedo decir es que todos los temas se pueden trabajar y profundizar. Y lo que hace a la educación desde lo social y lo emocional está en manos de los que estemos frente al aula y cómo nos tomemos esa profesión, cómo nos planteemos como individuos educadores y ponernos en el lugar del otro, cómo fuimos como estudiantes o cómo nos hubiese gustado o reflejarnos en ese docente que queremos ser o que nos hubiese gustado tener.
Bueno, esto es todo por hoy y nos estaremos viendo en un próximo encuentro.